Le doy Enter. Los beneficios van en la columna del haber. Entre otras cosas porque el beneficio es una deuda que la empresa tiene con los socios de esa empresa. Y el beneficio va en el haber. Ya sea el beneficio de la empresa cada año o este beneficio va en el haber. Porque el beneficio es una deuda que la empresa tiene con los socios. Y cuando la empresa nace, y cuando la deuda nace en el haber. Es una deuda, el beneficio es una deuda que la empresa tiene con los socios. Y por eso se contabiliza en el haber. Y el beneficio siempre se suele contabilizar en el haber. Entonces, este es el beneficio que tenemos por vender el coche, porque lo hemos vendido por un precio mayor del que realmente cuesta. Le damos a Enter, 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 Enter. Y ahora el asiento aquí, como vemos, el escuadre es 0, el asiento está cuadrado, porque hemos hecho correctamente el asiento. Porque en este caso, al vender el bien, tenemos un beneficio. Y así es como se contabiliza el beneficio cuando vendemos un bien y ese bien nos da un beneficio. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, que sería el mismo ejercicio, es exactamente el mismo ejercicio, pero vamos a vender el bien por 5.000 euros más el IVA y el total de la factura. Y como podemos ver en este ejercicio, en esta segunda opción, la empresa va a tener una pérdida por vender ese bien. Entonces, ¿cómo se contabiliza la venta de este bien? Cuando tenemos una base imponible de 5.000 euros y vamos a tener una pérdida. Exactamente igual. Aquí le doy aquí voy al icono añadir partida para que se me abra esta línea y os voy a explicar ese mismo asiento, os lo voy a explicar aquí también para que lo veáis todo en conjunto. Entonces, en este caso es el mismo coche, el mismo bien, todo, simplemente que lo vamos a vender por menos precio. Entonces, el asiento sería 281, que es la subcuenta de elementos de transporte. Le doy a la tecla más del teclado numérico y aquí aparecen las subcuentas que necesitamos y elegimos la subcuenta que queremos concretamente, que es esta, la 281.8.1. No, perdón, que este es el acumulado, siempre me sale esta. Aquí, 218.1, elemento de transporte del inmovilizado material. Doble clic y aquí pues hacemos lo mismo. Factura de venta número 639, ¿vale? Sería el mismo número. Enter. Y ahora, otra vez, lo mismo. La base imponible, que en este caso son 5.000 euros. La base imponible, ¿dónde va? En una factura de ventas, en el debe o en el haber. La base imponible para una factura de ventas va en el haber. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber. Y en este caso, el coche sale de mi empresa porque lo voy a vender y se lo voy a dar a otra persona. Entonces, la base imponible, que eran 5.000 euros, van en el haber. Pero, volvemos a lo que hicimos antes. Aquí tendrían que ir 5.000 euros, que es la base imponible de la factura de venta de este bien. Bien.
Pero realmente ahí no se pueden poner 5.000 euros, porque el código 218.1 entró con 25.000 euros de base imponible. Por lo tanto, ese bien tiene que salir con la misma base imponible. Y luego los ajustes que sean necesarios se hacen en el asiento. Entonces, mucho cuidado aquí, repito, hay que tener mucho cuidado aquí, porque la cantidad que se tiene que poner aquí, que deberían ser 5.000 euros, no hay que poner los 5.000 euros, hay que poner los 25.000 euros. Porque, como digo, este código 218 entró con una base imponible de 25.000 euros y tiene que salir con esa misma base imponible. Aquí no podemos, como ya dije anteriormente, no podemos modificar esta cifra, porque entonces tendríais un desajuste, en el mismo código, y ese desajuste después se ajusta en el propio asiento, con una pérdida o con una ganancia. Entonces recordad siempre esto, que para este caso, para esta venta del bien, aquí deberían ir los 5.000 euros de base imponible, por ser la base imponible de factura de venta del bien. Pero como este bien entró en la empresa con 25.000 euros de base imponible, ese mismo código tiene que salir con la misma base imponible con la que entró, que eran 25.000 euros. Enter, enter, enter. El Contaplus abre la siguiente línea y te cuadra el asiento. Pero aquí tenemos que contabilizar, aquí, tenemos que contabilizar el IVA, que son 1.050 euros. Bien. El IVA, ¿dónde va? Como siempre, ¿dónde va el IVA? ¿En el debe o en el haber? El IVA siempre va debajo de su base imponible. En este caso, como la base imponible de 5.000 euros, aunque ponga aquí 25.000, la base imponible va en el haber, el IVA ya tiene que ir en el haber. Y como va en el haber, se llama IVA repercutido. Entonces, la subcuenta del IVA repercutido es 477, le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y podamos elegir la subcuenta que necesitamos, que en este caso es el IVA al 21%. Le doy doble clic, le doy a Enter para que copie el concepto anterior, le doy a Enter y de nuevo aquí el Contaplus me ha puesto el IVA en la columna del haber, porque su base imponible va en el haber, y me ha calculado un IVA por 25.000 euros, pero el IVA son 1.050 euros, porque aquí recordad que vendíamos el bien por 5.000 euros. Entonces nosotros tenemos que contabilizar el IVA de 5.000 euros, que son 1.050 euros. Aunque aquí ponga 25.000, realmente es como si tuviéramos 5.000 euros, porque es la base imponible real con la que vamos a vender el bien. Entonces, el IVA tenemos que calcularlo nosotros ya, aquí sí que lo tendríamos que calcular nosotros, y poner 1.050 euros, que es el IVA de 5.000 euros. Le doy a Enter, 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 se abre el cuadro de IVA, dejamos esta señalizada para que el IVA vaya al libro de IVA, importantísimo. Aquí está, este modelo lo podemos quitar. Tenemos que dejar señalizado este porque es una compraventa de más de 3.000 euros. Cuando su base imponible es más de 3.000 euros, tiene que ir en el modelo 347. Fecha de operación, aquí la que tengáis que poner.
factura 639 y base imponible eran 5.000 euros, porque esa es la base real, base imponible real con la que vamos a vender el bien. Entonces la base imponible aquí son 5.000 euros. Enter, operación habitual, enter. La contrapartida es la 440.1, que era el deudor que teníamos, que habíamos creado esa subcuenta. Aquí ya elegiríais, si venimos aquí a esta lupa, y aquí elegiríamos la subcuenta que necesitamos. Era esta, doble clic, y le doy a aceptar. Bien. El Contaplus me hace la suma de esto de 25.000 y 1.050, y ese sería el total de la factura, y lo pone en el debe. ¿Por qué? Porque en este caso yo ya tengo un derecho. Mi derecho cuando nace en el debe, y tengo el derecho a que esa persona me pague la factura, me pague el coche. Y por eso ya directamente me pone el total de la factura en el debe. Y otra vez, ¿por qué? Porque mi derecho cuando nace en el debe, y tengo el derecho a que la empresa, la persona a la que yo le vendí el coche, me pague el coche. Entonces le doy a Enter, Enter para que me copie el concepto anterior, pero aquí tenemos que tener cuidado, porque aquí me pone como total de factura 26.050 euros, que sería la suma de este y este. Sería la suma de 25.000 más 1.050. Pero yo no vendo el coche por 25.000 euros. Recordad, yo no estoy vendiendo el coche por 25.000 euros. Vendo el coche por 5.000 euros. Aquí está, vendo el coche por 5.000 euros. Entonces, el total de la factura son 6.050 euros. Y aquí tenemos que modificar esto y poner 6.050 euros, porque ese es el valor real con el que voy a vender el bien. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y ahora el Contaplus me abre otra línea para cuadrar el asiento, porque él calcula que el asiento tiene un descuadre. Aquí hay 26.000 euros y aquí hay 5.000 euros. Aquí hay, perdón, 6.050 euros. Por lo tanto, hay un descuadre de 20.000 euros. Pero nosotros tenemos que poner aquí en el asiento de venta del bien, tenemos que poner el acumulado de amortización, que era el grupo, era la subcuenta 281 8 creo que era. Aquí. Ahora nosotros en esa factura de ventas del bien, factura de venta del bien, tenemos que añadirle el acumulado o el total acumulado de la amortización del coche. Recordarlo. Entonces aquí elegimos la subcuenta que necesitamos, doble clic, factura de venta, lo dejamos así tal cual, le damos a Enter para que copie el concepto anterior, muy importante, Enter para que copie el concepto anterior, y el total de acumulado eran 5.454,77 céntimos. Ese total de acumulado, ¿dónde va? ¿Dónde se contabiliza? ¿En el debe o en el haber? Ahora, cuando hacemos la factura de venta del bien, todo el acumulado de ese bien, se contabiliza en el debe. ¿Por qué? Porque antes lo contabilizábamos en el haber, que era este, el acumulado, aquí, aquí y aquí. Todo ese acumulado se contabilizaba en el haber. Y, repito, cuando hacemos o cuando contabilizamos la venta de ese bien, el total de acumulado ahora tiene que ir en el debe, que eran 5.454,77 céntimos. ¿Vale? Todo ese acumulado que antes se contabilizaba